Buenas noches. Hoy voy a hablar del tema de la balanza de pagos. Yo escogí pues hacer una comparación relativa entre Colombia versus Guatemala. Bueno, vamos a mirar la balanza de pagos. Es un documento contable el cual registra siempre las operaciones comerciales de los servicios, de los movimientos, capitales que se realizan para los residentes de un país. Hoy en día todos los países del planeta están conectados financieramente. Las operaciones económicas y financieras que se producen en un país y pues del resto del mundo, todas están registradas en una balanza de pagos. Se realizan todas las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos capitales que realizan los residentes de un país con el resto del mundo por un periodo de tiempo. El propósito fundamental de la balanza de pagos es identificar el valor global y el saldo de las transacciones de una nación con el resto del mundo. También nos sirve para facilitar el seguimiento de las relaciones de una economía determinada con el resto del mundo. Es muy importante que cada país realice esta balanza de pagos, ya que el dinero que gana un país gracias a las exportaciones, ingresos por préstamos o ingresos por inversiones que se registren como datos positivos, siempre van a estar a un lado de la balanza. Y el dinero que gasta un país en el extranjero con las importaciones de bienes y servicios o la inversión en el exterior, estos se registran como datos negativos al otro lado de la balanza. Esta balanza no tiene que estar siempre lineal, siempre va a estar inclinada de un lado del otro. Pero entonces la importancia de esto, de hacer esta balanza, es que también nos facilita detectar y medir los envíos de los activos a otras naciones a través de las fronteras. Adicional, nos permite diagnosticar las tendencias favorables y desfavorables por las transacciones internacionales de los países y así definir la política económica y monetaria de cada país. ¿Con qué fin se hace esta balanza de pagos en este último ítem? Es porque hay muchas veces muchos países tienen un déficit económico y otros tienen una reserva presupuestal. Entonces, cuando llegamos a hacer comparativos dependiendo de los países, podemos pedir ayudas un país del otro. Pues las características, como lo dije anteriormente, para esta balanza de pagos es que los saldos siempre se van a registrar nos registra cualquier desequilibrio entre el valor de las importaciones y las exportaciones. Adicional, esta presentación de la balanza de pagos puede hacerse periódica, puede ser mensual, puede ser anual o también se puede hacer entre semana. Solo las transacciones siempre se registran entre el país que está realizando las exportaciones o las importaciones, pero para que también no tenga relevancia en los otros países. Existen diferentes cuentas en la balanza de transacciones. Una de ellas son las cuentas de balanza comercial, balanza de servicios y la balanza de rentas. En la balanza comercial, en esta es donde se enumera y se cuantifica la totalidad de compras y ventas únicamente de importaciones de mercancías de un país y las exportaciones. Entonces son las importaciones y las exportaciones que se realizan de mercadería. Una balanza de servicios es la que nos presenta un país en el exterior o presta nuestros servicios, como por ejemplo, esta balanza de servicios es para el turismo, para el transporte, las comunicaciones y demás. Y la balanza de rentas, como lo dice ahí, se recogen los ingresos y los pagos realizados de un país. Esto puede ser también por derechos de propiedad, derechos de trabajo y los derechos de inversión. Existen también las cuentas de balanza capitales y las balanzas de transacciones unilaterales. Hoy en día, digamos, las cuentas capitales son las que se contabilizan
las variaciones de los activos y los pasivos del capital financiero de un país y de los países extranjeros. Este registra los ingresos y los egresos de un país. Hace una forma unilateral temporalmente, ya que de inmediato recibe títulos o poder por compras internacionales. También la balanza de transferencias unilaterales son transferencias que no tienen ninguna contrapartida inmediata ni inmediata y se pueden registrar según la naturaleza de sus activos, los que se efectúan las transferencias en las cuentas corrientes y en las cuentas capitales. También existen las cuentas de reserva y las cuentas de balanza de reserva y las cuentas de balanza de errores y omisiones. Estas cuentas de reserva, digamos, son cuentas que se registran las transacciones internacionales. Son cuentas corrientes y la cuenta como capital financiero de un país. Esta cuenta queda registrada en el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos que se hacen desde y hacia otro país. Si una cuenta corriente, en este caso para la reserva, es positiva, la cuenta del capital tiene que ser negativa. O sea que siempre muestra un déficit de capital. Y si la cuenta corriente es positiva, pues se puede deber a que las exportaciones son más altas que las importaciones. Acá vemos como una estructura de la balanza de pagos que nos indica cómo la balanza por cuentas corrientes son los ingresos y los gastos, de esto va a salir un saldo, y la balanza financiera, que es la variación neta de los pasivos y la variación neta de los activos. Entonces las cuentas financieras es muy importante porque digamos en el caso de la balanza financiera, la inversión directa es donde entra el dinero del país por un periodo prolongado de tiempo. Esto lo pueden generar también la financiación de empresas o multinacionales cuando ellas invierten en nuestro país. En ese momento yo realicé digamos, este es una balanza de pagos que yo encontré de Colombia. Ahí está haciendo como un comparativo entre el 2017, el primer y segundo periodo, y el 2018, el primer y segundo periodo. Nosotros podemos mirar lo que decía anteriormente, la cuenta corriente aparece negativo, entonces tiene un déficit de presupuesto, pero se pueden dar cuenta que no varía mucho, digamos en el 2017 al 2018, independientemente del primer y segundo periodo, no varía mucho estos valores. Si miramos uno que encontré, pues obviamente no tenía la balanza de valor de pagos exacta de Guatemala, pero encontré esta también que era un comparativo del 2017 y el 2018. Ellos están haciendo un comparativo solo del primer periodo del año, que es durante el mes de entre enero y a junio. Nosotros podemos mirar la diferencia, que esta sí tiene un déficit y la diferencia es amplia, porque en el 2017, bueno, estos valores son en millones de dólares. Todas estas transacciones, todas estas balanzas de pagos se generan en miles de pesos y siempre se hacen en una sola moneda, que son dólares, porque como son todos los países lo manejan en esta moneda. Y acá sí podemos ver una diferencia grande. En este momento estamos viendo que en el 2017 tenía un déficit de $10.591.000 y en el 2018 baja al 50% del déficit. Es una diferencia bastante amplia, mientras que en Colombia podemos ver que el segundo periodo quedó en 2.512.000 y terminó con 3.200, o sea, la diferencia no es tan amplia como la de Guatemala. Como decía ahorita, digamos, si nosotros queremos un país, digamos, en este caso la balanza, demos un ejemplo, digamos, si un colombiano comprara una casa en Guatemala, la operación siempre se anota como un débito porque es una salida de capital.
No es necesario que la balanza siempre esté en la misma línea como lo dije anteriormente, pero debemos darnos cuenta también ahí que dice, si un país, o sea, vemos que los países, si un país exporta más de lo que importa, significa que este país acumula mucho más de lo que gasta y puede prestar a otros y estos países sí pueden acumular reservas. Les puedo mostrar acá en las exportaciones y las importaciones. Ni en Colombia ni en Guatemala las exportaciones son más altas que las importaciones. En todo lo que se hace en la cuenta corriente, en los bienes servicios, en los bienes, en los servicios, todo, siempre las exportaciones son más bajitas que las importaciones. Sería excelente, digamos, en nuestro país, Colombia, que las exportaciones fueran más altas y pudiéramos tener una reserva. Acá ya al final, como el cierre de la balanza, dice que en los activos de reserva, la reserva que nosotros tenemos es muy poca, independientemente de que en el 2017 haya terminado con 154.000, en el 2018 terminamos con 149.000, la diferencia no es mucha. Acá en la cuenta pues de Guatemala no alcanzó a salir porque es una gráfica bastante grande, pero también no tienen reserva. ¿Por qué? Porque siempre las importaciones son menores que las exportaciones. Ese es el comparativo que hago, no estamos en mucha diferencia cuando los países son subdesarrollados, o sea, tienen más temas, preocupaciones económicas, siempre van a estar con un déficit y los saldos siempre les van a dar de negativo. Nosotros no estamos en un país tampoco con el déficit más grande, pero, pero sí tenemos una gran diferencia. Pero pues tenemos que también pensar en que la deuda externa que nosotros tenemos pues es mínima a la que tienen otros países, en este caso Guatemala. Eso es lo que yo entendí de ahorita la balanza de pagos. Espero me hayan comprendido, me haya hecho entender y nada, muchísimas gracias por su atención.